Radio Estéreo Voz te presenta Rompamos el Silencio, un programa para hablar, denunciar, informar de nuestros derechos y construir justicia. Un programa donde tu voz resuena. Rompamos el silencio. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Rompamos me voy el imaginando silencio. al compa y Genaro, sudando bajo el sol por 4 centavos. Buenos días, amigas y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana, una vez más en Rompamos el Silencio, el programa de todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Hoy en Rompamos el Silencio queremos invitarte a que estés pendiente de nuestro programa hasta el último minuto, y también queremos invitarte a que vos podás ser parte de nuestra programación en esta mañana, de nuestro programa y de nuestro tema. ¿Qué tema tenemos el día de hoy? ¿Qué significa tener el poder de la palabra y de la escritura en esta coyuntura? Porque no va a terminar. Y como buena tierra de poetas, pues hasta rima el asunto. Y para ello vamos a compartir micrófonos, pensamientos, ideas y análisis con una persona muy reconocida aquí en Matagalpa, no de ahora, sino de hace muchos años, con una persona que también aportó y ha aportado mucho a la escritura, al análisis, a la literatura inclusive. Sergio Simpson. Él fue director, uno de los directores de la Radio Insurrección en los años 90. Por ahí yo me acuerdo, ahí empezaron mis pasos en la radio, en Radio Insurrección. Así es que le damos la bienvenida a Sergio Simpson. Sergio, buenos días. Buenos días, Leonila, muchas gracias por invitarme. Efectivamente ha transcurrido bastante tiempo, fue a finales de los 80. Yo creo que te estás quitando unos años. Estoy restándole a la historia, ¿verdad? Sí. Es un placer estar aquí conversando con vos, indudablemente. Gracias, Sergio. Hoy este tema y este espacio sobre todo, que se llama justamente Rompamos el Silencio. Ese silencio muchas veces se rompe de muchas maneras. Hay muchas formas de sonido, de estruendo, y la palabra, la voz es una de las maneras para romper un silencio, pero también la escritura, el lápiz, el papel, la tinta, la máquina de escribir, la computadora en los últimos tiempos y épocas modernas. Así que hoy queremos hablar de eso, de su significado en esta coyuntura. Vamos a irnos a un tema musical y a ustedes les agradecemos que continúen aquí en Radio Voz con Sergio Simpson. ¿Qué significa el poder de la palabra y la escritura en esta coyuntura? Rompamos el silencio. Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. Cada martes tu voz Tendrás abrigo, contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Pero sí con tus ojos y con tus bailes. Pero no con la rabia
rabia y los malos sueños, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi cama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, Del río verde y de los boleros. dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros. La danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, Mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. contamíname, mézclate conmigo, Que bajo mi rama tendrás abrigo. Cada martes tu voz resuena. Rompamos el silencio. Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Me voy imaginando al compa y Genaro, sudando bajo el sol por 4 centavos. Esta es la realidad de nuestros países. Esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora, esta gente explotadora. Continuamos en tu programa Rompamos el Silencio. Hoy, ¿qué significa la palabra y la escritura en esta coyuntura? ¿Qué nos significa tener la palabra? ¿Qué nos significa poder escribir, poder leer, poder hablar, poder plantear nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos? Solo se siente el ruido de compañías. María presiente el beso que se avecina a su boca sonriendo. Teme olvidar el recato y dejarse conducir por sus emociones. Sensible, tiembla pensarlo. Energía seráfica le recorre el cuerpo. Antes el ardor no removía sus entrañas ni ansiaba fundirse con otra mente y materia. Leónidas trépida cuando la imagina, la ve y se conmueve al máximo. Corriente candente le surge y proviene a través de los poros. Escucharla le propaga alucinaciones astrales. Las manos ambiciosas y ambicionan acariciarla. El beso en la boca explota en su corazón, levita. Levita mimándola con los dedos entre la cabellera, mientras ella le reposa su cabeza en el pecho, iluminados por las fogatas, escuchando estallidos de morteros. Sublime beso en el tranque. Para lograr las ganas de ver las tierras venezolanas. Este es un escrito de Sergio Simpson, mayo 1 de este año 2018. ¿Qué significa para Sergio Simpson escribir? Es la emoción, es emoción. Es una combinación también de pensar, observar, pensar y luego trabajar la palabra. ¿Sí? Y es la emoción de ir construyendo lo que pensaste, lo que observaste o lo que escuchaste también, o lo que te imaginaste. Hay diferentes motivaciones. Cada martes tu voz. Y la escritura yo siempre lo planteo como el placer del niño cuando arma un rompecabezas.
Cuando niño era uno de mis juegos preferidos estar armando el rompecabezas de 100, 200 piezas. Entonces ir construyendo la palabra también es una sensación fabulosa. Yo no la cambio por otros placeres. O tal vez la puedo combinar con otros placeres, pero dejar la escritura, la palabra, la comunicación es muy, muy interior, es bastante intenso. E intenso en todos los sentidos, te provoca cantidad de emociones, claro, desde las más satisfactorias hasta las más deprimentes. Y depende mucho de tu estado de ánimo o sobre todo de en qué escenario te encontrás. Porque muchas veces no es vivir ese escenario que estás relatando. Muchas veces lo recordás o lo inventás. Pero la invención tampoco deja de ser realidad. Porque la mayoría de lo que se escribe es real. Lo que se hace es recrearse de otra manera o presentarlo como presente y tal vez como futuro o como pasado. Y tal vez no es existente la escena, pero sí es vinculante. Sí se convierte en una realidad, como ese beso en el tranque, que solamente lo imaginé cuando vi una pareja que estaba enamorada. Y las circunstancias, pues estábamos en este conflicto que continúa. Sí, en medio de tensiones. En este conflicto de tensiones, de mucho dolor y de mucha necesidad de afecto, de cariño, de comprensión. Indudablemente pues sale ese escrito con esas características. Y qué bueno que surjan otras emociones que pueden dar luz. Sí, claro, porque de igual manera en lo negativo, en lo doloroso, siempre hay una parte que puede ser positiva, que puede ser un aliciente, que no todo es negativo ni no todo es positivo, y en el balance se logra, en mi caso con la escritura, pues hasta aislarme bastante de esos fenómenos que pueden ser dolorosos. Y el hecho de estarlos describiendo, pues la satisfacción aflora y me permite un balance en el caos. Y otro factor fundamental de escribir es que logramos comunicar con las demás personas, logramos interactuar con las demás personas. El hecho de comunicarnos pues es inherente al ser humano, a menos que tengas alguna especie de atrofia ideológica o biológica, pero la comunicación es inherente al ser humano. Todas las expresiones del ser humano es comunicarlas pues por diferentes vías, por diferentes artes, diferentes expresiones. Y cuando tratan de coartar, cuando tratan de reprimir, cuando tratan de anular ese pensamiento, esa palabra, esa escritura, esa expresión de la comunicación, del pensamiento, pues es también una violación terrible al ser humano que quiere expresarse, que tiene el derecho de expresarse, que es inherente a él pensar y decirlo. Que te enseñan a hablar desde que sos niña o niño y te motivan a decir esas palabras, a decir lo que querés, a decir qué es lo que sentís y que tenés que hablar por vos mismo y por vos misma. Claro. Para tu propio bienestar. Claro, porque el cerebro para eso sirve, ¿no? Tenemos ese aparato aquí en la cabeza que sirve para pensar, que sirve para analizar, que ahí está toda la información que uno luego la va a volcar, luego uno la va a manifestar en diferentes disciplinas. Y la palabra censurada es una violación terrible al derecho. La expresión que se censura es una violación terrible. Yo me puedo quedar mudo varios días. Me quedo mudo varios días y no quiero hablar con nadie, te encerrás a leer, a escribir, pero tenés un proceso interior de conversación en tu interioridad. Que no paran, esos diálogos que nunca paran. Sí, estás pensando y estás conversando con vos, o si tenés un libro, pues estás conversando con el autor, estás imaginando lo que el autor te está diciendo, y si estás escribiendo tu propia obra, pues indudablemente hay un diálogo. Y la expresión humana de la creación, de la escritura, de la palabra, de todas las expresiones del arte que son comunicacionales, pues es un derecho que cuando se restringe, que cuando se le quiere criminalizar, pues es una violación terrible a la esencia humana.
Es decir, el ser humano por esencia piensa y se comunica. Esté errado o no su mensaje, estemos de acuerdo o no con su mensaje, sea ético o no, sea ético o vulgar, sea agresivo o razonable. Pero sí es un derecho esa expresión. Luego nosotros vamos a valorar si nos identificamos con un vulgar y lo aplaudimos, o vamos a identificarnos con alguien que tiene un contenido educativo, formativo, reflexivo y nos agrada. En todo caso, pues está dependiendo del nivel de formación, del nivel de educación, del nivel de sentimiento que tenga cada persona para recepcionar o rechazar un mensaje, o analizarlo y criticarlo en el sentido de la crítica, donde lo analizás y propones cambios en ese mensaje. Pero en esencia es ese derecho y el placer humano de conversar, de exponer, de escribir canciones, de escribir obras de teatro, de escribir en las paredes. De expresar lo que sentís. Así es. Vamos a irnos a una pausa musical y cuando regresemos vamos a analizar qué significa para las personas, qué significa para un periodista y escritor como Sergio Simpson el hecho de que te arrebaten o te quieran arrebatar ese derecho. Ya un poco lo ha punteado, pero vamos a profundizar más ese significado en esta Nicaragua, no de ahora, de hace varios años ya, pero sobre todo repuntando en esta coyuntura y en estos últimos meses. Te recordamos la línea telefónica 2772-5795. Vos también podés ser parte de este programa aquí en Radio Estéreo Voz, y te recordamos que podés enviar tus mensajes a cabina a la página de Radio Voz, www.radiovoz.org, o mandar tus mensajes de texto o WhatsApp al 8776-1226. Aquí en La Voz. Cada martes tu voz resuena. Rompamos el silencio. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Cada martes tu voz. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Estéreo Voz, 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 voz. Tu voz resuena. Rompamos el silencio.
Voy llegando a mi pueblo y vengo llorando, porque yo sé muy bien lo que está pasando. Me voy imaginando al compay Genaro, sudando bajo el sol por 4 centavos. Esta es la realidad de nuestros países, esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora, y esta gente explotadora la tenemos que guaraguao papariru, guaraguao papariru, guaraguao papariru, guau. Voy mirando las calles, están vacías, solo siento el calor del sol mediodía. Ya no se ven los campos ni la alegría, solo se siente el ruido de compañías. Esta es la realidad de nuestros países, esperes que finalice. Continuamos en tu programa Rompamos el Silencio, aquí en Radio Estéreo Voz, con Sergio Simpson. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana está este espacio con diferentes temas que tienen que ver con los derechos, que tiene que ver con el avance de las personas, que tiene que ver también con romper el silencio ante muchas y muchas situaciones, temas y cosas, ante la injusticia, ante los atropellamientos, ante el machismo, ante las violencias diversas, también ante la violencia de Estado. Este es el programa que cada martes, como dice la viñeta, tu voz resuena. Gracias a ustedes por estar en sintonía de este espacio y de este programa. Les invitamos nuevamente a que puedan marcar la línea telefónica 2772-5795 y que puedan ser parte de este espacio aquí en Radio Estéreo Voz. Y también les invitamos a entrar a la página de Radio Voz, www.radiovoz.org. Ahí está nuestra página donde vos podés participar. ¿Qué significa tener el poder de la palabra y de la escritura en esta coyuntura? Sergio ha escrito muchas cosas durante muchos años. Una de ellas fue en el 2010, llamada La máquina de escribir. Y fue un texto relacionado a quizá una casi autobiografía. Mucha gente lo ha conocido, lo ha reconocido y lo ha visto pasear por las calles de Matagalpa, con un sombrero grande y un cabello largo, y sobre eso habla ese texto. Y es una persona que observa mucho, como él mismo lo dice, que observa las realidades, y que ese es su trabajo además, escribir, narrar lo que ve, lo que siente, escribirlo, ponerlo en el papel. Y entonces, ¿qué significa? Si ya supimos lo que significa para Sergio poder escribir, es liberarse, es placer, es disfrute, es despertar, es silencio a veces, pero con las palabras dentro. Entonces, ¿qué significa para alguien que escribe todo lo que ve y lo que percibe, que de pronto este derecho se vea amenazado de alguna manera? Bueno, eso ha sido una vivencia casi permanente. En Nicaragua no tenemos libertad de expresión ni libertad de prensa. Y mi trabajo como periodista siempre ha tenido conflictos porque soy libre pensador. Y no hay esquemas, no hay ese vínculo fanático, fundamentalista, sino que cuando me he formado como libre pensador, pues tengo que recepcionar, tengo que recibir la cantidad de versiones que pueda haber en la sociedad y luego analizarla y comprender esa diversidad de pensamiento y tratar de concluir de dónde proviene esa diversidad de pensamiento. Porque aquí no hemos construido una sociedad ni medianamente libre, mucho menos libre pensadora. Y eso nos lleva a irrespetar. Nos lleva a irrespetar a que otra persona piense diferente, que no tenga nuestro enfoque, que no tenga nuestra visión del fenómeno, que se comporte diferente a nosotros y que su pensamiento no concuerde. Entonces, no hemos logrado
y en esa lucha por la libertad de prensa, en el caso de mi trabajo, la libertad de pensamiento, por mi ser, ha sido una batalla permanente. Ha sido permanente. Ya de muchos años. Desde que inicié el periodismo, y lo inicié precisamente porque tengo un vínculo con la lectura, tengo un vínculo con la escritura, tengo un vínculo con la creación, y creí que estudiar periodismo me iba a facilitar el conocimiento, las técnicas, para contribuir a la comunicación entre esta sociedad, para que efectivamente esta sociedad aprendiera a comunicarse con respeto, con ética, con argumentos. Bueno, era un ideal de chaval o adolescente, en un momento en que inicia la revolución sandinista y hay muchas esperanzas en la sociedad de cambios sustanciales, donde ya había pasado yo la primera juventud, ¿no? Pero sí estaba ese potencial de querer contribuir a la comunicación social. Y en esa constante, pues, he recibido amenazas, he recibido presiones, incluso en la organización de periodistas hay presión por lo que uno expresa. En la organización de periodistas, el colegio de periodistas, que deben de ser los primeros promotores del pensamiento, de la libertad de expresión. Ajá. Y ya no digamos la parte política, pues aquí siempre lo digo, en todos los gobiernos, en mayor o menor medida, ha habido presiones por la libertad de pensamiento, solo por la libertad de pensar diferente, por reclamar tus derechos, porque tenés una visión diferente de tu vida y querés actuar en tu vida de acuerdo a tus pensamientos. Y aun cuando tengan un rango ético, y aunque no transgreda las leyes, o te digan que transgredís las leyes y que son leyes represoras, leyes obsoletas, que no podés estar de acuerdo con leyes arcaicas que todavía existen en este país, o pensamientos arcaicos que todavía siguen en este país, que yo los llamo feudales todavía, pues. Feudales, ustedes, o patriarcales, o dominantes, o dictatoriales. En todo caso es que son impositivos. Claro. Y no te dejan actuar y pensar en libertad. Esa es una lucha constante. Y creo que hay que tener mucha fortaleza, mucha convicción, mucha entereza como para decir: no nos van a doblegar, no nos van a callar, no vamos a aceptar que nos sigan reprimiendo. Porque están reprimiendo en el derecho humano, lo esencial de tu vida: pensar, expresarte, escribir, hacer teatro, como en tu caso, pues que sos una actriz o actora. Y esa represión a la esencia humana ha sido terrible. Y en estas circunstancias, cuando tampoco son diferentes a las que he vivido, son diferentes en términos que las expresiones son en las calles, son cívicas, unos que otros se han armado ahí con armitas de ¿cómo se llama? Hechiza, con algunas escopetas, pero no ha sido una guerra, pues una confrontación bélica de armas entre dos grupos. Y sobre todo de preparación militar como en aquella otra época. Claro, que tanto en los 70 había una disposición, una preparación, una clara actitud bélica de matarse entre nicaragüenses por el poder político. En los 80 igual, ¿no? Con todas las características de los 80 que se justifiquen o no, pero sí hubo matanza entre nicaragüenses. Y sí hubo una preparación bélica, hubo entrenamiento, hubo alevosía y estaban con armas. Y ahora, en estos momentos, que no es ahorita hubo una implosión. Hubo una implosión, pero yo he sentido la represión desde que Daniel Ortega es nombrado presidente de Nicaragua. Y desde antes también, porque él siempre tiene un concepto de represor. Él nunca ha sido una persona abierta a respetar. Es impositivo. Yo tuve al menos la posibilidad de verlo en algunos momentos en reuniones privadas y supe de su carácter impositivo, de su mente cerrada. Entonces ahora se exacerba y claro, sentimos más la presión por la cantidad de muertos, por la cantidad de detenidos, de prisioneros políticos, por la cantidad de torturas, prisioneros políticos, tortura, personas exiliadas que están huyendo, y el temor todavía que existe el temor.
de muchas personas solo por el hecho de que no está de acuerdo con un gobierno, no está de acuerdo con un presidente y una vicepresidenta, y tiene todo el derecho el ciudadano a decir, no me gusta ese señor ni esa señora. No tiene por qué estar de acuerdo el ciudadano. Claro. Ni tampoco quienes queremos que haya una libertad, que haya un respeto, un Estado de Derecho, vamos a aceptar que existan esas personas gobernando con esa imposición, con esa dominación, con esa represión. Entonces, el ejercicio de la libertad de pensar, que es íntimo, que es hasta privado, se ve afectado. Muchas personas ya ni en privado ni íntimamente quieren pensar. El colmo, pues, sí. El colmo. Ya no se conversa, se susurra. Sí. Porque ya las paredes pueden tener oído y no sabes si en la noche o en la madrugada te caen, entre comillas. Sí, entonces eso es... Esto es terrible, ¿no? Terrible. Porque terrible. no es una guerra claramente declarada, pero es una guerra que se está viviendo. Y esto también me parece que entra en las contradicciones mentales y emocionales de las personas. O sea, que no saben de dónde agarrarse, en qué creer, a qué atenerse, si seguir luchando con esas convicciones propias que cada quien tiene, o hacerte la disimulada e irnos de feria como este fin de semana. Sí, claro, y eso causa demasiado dolor en la persona, demasiada ansiedad en las personas. La represión no es buena para el ser humano. Una persona que vive reprimida de sus pensamientos, de sus emociones, no es una persona que está normal. Hay una anormalidad en su hacer porque el individuo, la persona, lo que buscamos siempre es un placer. Es estar bien. Es el placer de estar bien, tranquilo, disfrutar interiormente, con quienes te rodean, tu familia, tus hijos, tus cercanos, tu trabajo, es decir, tu país. Ese es en esencia, pues el ser humano siempre andamos buscando estar bien y estar bien con los demás. Sí, eso es lo que tratamos. Claro, hay otros que no, otros lo que tratan siempre es de destruirte, de imponerte, de dominarte. Pero esas personas yo creo que tienen un nivel muy bajo todavía en su cerebro, sus concepciones están muy limitadas, no han logrado desarrollarse como humanos. El ser humano ha venido en evolución de miles de años y ha venido poco a poco, con una especie muy atrasada. El ser humano es una especie muy atrasada, somos una especie muy atrasada, pues genéticamente está comprobado. Sin embargo, pues hay personas que hacen mucho esfuerzo por establecer otro tipo de relaciones. Y establecer otro tipo de relaciones respetuosas, agradables, afectivas, requiere de esa libertad de expresión, de poder decirlo con tranquilidad y creerse uno que decirlo, expresarlo por todos los medios es contribuir a la armonía de esta sociedad, de una sociedad que le estamos viendo con toda una historia de dolores, de lucha. Eso no es ahora, los de duelos no trabajados. Los abuelos, aquí tenemos abuelos, padres, hijos, nietos, en un conflicto permanente, que si no es difícil que no lo hayan vivido. Estos chavalos que tienen 18, 20, 25 años no vivieron la guerra de los 80, ni la guerra contra Somoza, ni siquiera vivieron el conflicto de contras y recontras de los 90, pero en su historial, ¿qué es lo que ha prevalecido? Esos cuentos de familia, que vivimos en la guerra, que la sufrimos, que nos mataron, que no fuimos. Y esa es una expresión de la cantidad de nicaragüenses que viven fuera del país. ¿Y por qué se fue mi tío? ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué se fue mi mamá? ¿Por qué se fueron? Por la guerra, por la miseria del país. Entonces, esos dolores no superados ahorita se exacerbaron y pretender seguir cortando la libertad de expresión, seguir cortando la libertad de pensamiento, de acción cívica, no es lo mejor, es lo peor. Entonces igual me sucede, bueno, es emocional que me hayan arrebatado mi cuaderno de notas. Y a eso vamos después de esta pausa musical. Gracias Sergio Simpson por estar en Rompamos el Silencio. Nos vamos a esta pausa musical. Estamos hablando de la libertad, lo dice cantando La Bullonera.
hablando de la libertad. Una vez más aquí, en esta historia encontrada, recuerdo y no recuerdo lo que nunca he vivido. Uno imposible, uno posible, porque nunca he vivido lo que me han sepultado abiertamente. En tumba de 2 palos y en tumba de granito y en tumbas numerosas de terror. Y llevan puntualmente más tumbas a su tumba y más palos. Es un hecho. Llevo que no es mucho unas palabras como puños, oscuramente, una especie de alegre confianza, Estábamos hablando de la libertad. Estéreo Voz, 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 voz. Rompamos el silencio. Esta es la realidad de nuestros países. No esperes que finalice, porque no va a terminar. Latinoamericano, llegó la hora y esta gente explotadora la tenemos que guaraguao papariru, guaraguao papariru, guaraguao papariru, guau. Voy mirando las calles, están vacías. Solo siento el calor del sol mediodía. Ya no se ven los campos ni la alegría. Solo se siente el ruido de compañía. Esta es la realidad de nuestros países. Hablar de nuestra realidad en nuestros países, hablar de nuestra realidad en Nicaragua es parte de nuestros derechos como personas pensantes, como seres humanos que analizan, que ven una situación, que la viven, que la sienten. Los innúmeros de escritos que circulan, de amenazas, de datos de tu persona, dónde vivís o dónde trabajás o cuál es tu nombre o cuál es tu nacionalidad. Todos estos datos que circulan, que quieren hacer daño, que quieren amedrentar, arrinconar a las personas, aislarlas, al final de cuentas van con un solo propósito: deja de pensar, deja de hablar lo que vos querés y lo que vos sentís. Ponete firme ante esta sola idea única. Si estás ahí, vamos a estar bien. Si no estás ahí, ya vamos mal. Rompamos el silencio con Sergio Simpson, aquí en vivo y en directo. Gracias a ustedes por estar acompañándonos en esta mañana. Dice la parte final del texto de Sergio Simpson del domingo 12 de agosto, de las 3:40 de la tarde. Me robaron el cuaderno, pero aún funciona mi principal arma, el cerebro. Seguiré trabajando como periodista, escribiendo aún cuando nadie me paga y me amenazan y agreden quienes temen a la libertad de pensamiento y de prensa. 11 de agosto en Matagalpa, Sergio. Ajá. Sí, eso estaba dirigido. Desde el inicio que comencé a escribir mis crónicas de la protesta cívica de los chavalos por la quema de la reserva Indio Maíz, yo dije, bueno, voy a hacer lo que me gusta y voy a compartir con las personas que leen. Y luego, cuando se fue arreciando la represión, porque sí comenzó la represión, las personas del gobierno partido no les gusta que estas otras personas reclamen con justicia, reclamen con derechos ciudadanos, y se molestan. Y comenzaron ya las ofensas, comenzaron ya las presiones físicas, comenzaron los ataques virales, esto a través de las redes sociales, y comenzaron también con la señora vicepresidenta, que tiene un léxico que es fabuloso para mí. Qué barbaridad, qué niveles de vulgaridad para una persona que es vicepresidenta. En vez de buscar
cómo congeniar, cómo facilitar, cómo armonizar. Ella es la puntera de todos esos calificativos groseros y locos además y dementes en su fuera de orden total. En su mitología, ¿no? En su mitología satánica, diabólica, espiritual, todo ese lenguaje de ella que está bien en su vida privada, pues, pero que no lo lleve a nivel de Estado. Claro. En su vida privada que haga lo que quiera, ¿no? Que diga lo que quiera, pero a nivel de Estado, pues, no contribuyó. Sí. No contribuyó en nada a la armonía, más bien exacerbó con sus ofensas. Entonces yo me percato que ya el ambiente se está poniendo intenso, además de que yo decidí que por mi trabajo estar en el terreno. Rompamos. Me gusta estar allí, porque voy a escribir lo que yo veo. Claro. Voy a escribir lo que me dicen. Claro. ¿Ah? Porque esa es también una responsabilidad. Además, es la responsabilidad ética que debemos de tener los comunicadores. Yo voy a describir una realidad tal cual es, con veracidad. Pero también está lo que uno siempre cuida, ¿no? El prestigio de tu trabajo y de tu calidad y tu credibilidad. ¿Ah? Y además, veo ese conflicto y comienzan esos ataques de los seguidores del gobierno partido a través de las redes sociales, y es cuando yo digo, mi única arma es mi cuaderno, mi lapicero y lo que ando bajo mi larga cabellera. Y la gente de Matagalpa que me conoce, pues la gente que no es de Matagalpa pero me lee, saben de que soy responsable en esto, y yo se los dije a ellos, yo voy a ir a las 2 marchas, quiero ver y describir lo que hacen unos y lo que hacen los otros, con veracidad. Sin embargo, pues hubo un momento en que llego al plantón del gobierno partido en el INS, y después de haber escrito 3 crónicas veraces de lo que sucedió, ya me rodea un grupo de 7 personas con garrotes y me amenazan de muerte. Dije yo, esto ya se va saliendo de las manos, y como los conozco, pues sé cuál es su lenguaje, cuál es su actitud, cuál ha sido siempre su comportamiento. Y dije, bueno, no vuelvo a acercarme a las marchas, a los plantones del gobierno partido, porque me van a matar. Y estamos hablando de mayo, me parece. Sí. Que fue este hecho, ¿verdad? Sí, en mayo. Y bueno, dije yo, que ando con mi cuaderno, y hay varias fotos ahí, pues yo solo con mi cuaderno, eso es lo que dije que iba a realizar. Y les molestó, desde el inicio les molestó, ¿verdad? Porque generó una serie de comentarios en las redes sociales, y hasta por eso se molestaron, por mi cuaderno. Y qué mentalidad la que tienen, imagínate, de verme la cantidad de fotos que tomó la gente, porque ya anduve, ¿no? Ya aparezco ahí en alguna foto, solo con mi cuaderno anotando, y luego pues mis crónicas. Y ya esa molestia de gente que incluso comentó, gente que yo conozco, gente que pensé que podría tener otra actitud condescendiente u otra actitud buscando cómo calmar y no motivar las agresiones, las ofensas. Una cantidad de ofensas, una cantidad de inventos, de calumnias, que no son más que, ¿qué cosa? Por decir, producto de la imposición, de la mente impositiva, de la mentalidad absoluta, represora. Rompamos el silencio. Y bueno, dije yo sigo con mi cuaderno, porque además es satisfactorio tener una cantidad de cuadernos, tu manuscrito, lo volvés a revisar, siempre le vas a sacar algo, siempre va a salir algo en lo que tenés escrito, siempre, claro. siempre. Y hasta lo puedes modificar y es una satisfacción. Pues yo creo que para alguien que escribe, tener su manuscrito, sus cuadernos son valiosos. Y me decía una amiga, luego de que yo denuncié que me robaron, directamente enviaron a alguien a robarme el cuaderno de anotaciones. Me decía una amiga, bueno, Sergio, lo lamento, yo sé que para vos es más difícil, es más duro que te roben tu cuaderno a que te hayan robado un carro. Claro. Bueno,
Y me gustó porque ella logró ver el significado de que tengas una obra de ese tipo. Pero eso no es otra cosa más que demostrar una actitud tonta, una actitud represora, una actitud intimidante, porque el cerebro ahí anda funcionando. Buenos días, Radio Voz. Rompamos el silencio. Adelante. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me puede comunicar con el señor Elder Herrera, por favor? Disculpe, ¿está saliendo usted al aire? Vamos a volver al programa. Ajá, sigamos, Sergio. Entonces, eso es para mí una experiencia más en relación a que no tenemos en este país gobernantes dispuestos a respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa, y eso es grave. Eso es grave, porque es el derecho humano fundamental, expresarte, derecho ciudadano, expresarte. Y cuando yo estuve planteando, porque lo vi, y es cierto, las protestas cívicas, los plantones cívicos, chavalos, chavalas, y unos cuantos adultos, pero eran menos los adultos, universitarios, con un buen discurso, educados, planteándolo bien, tranquilos. En las primeras plantones ni morteros vi que había. Entonces ya comienza la represión, comienza el acoso, y son ellos los que comenzaron a agredir a las personas. Ellos son los que se molestan con la libertad de pensamiento. Y esa es una tradición que yo le digo a ellos siempre. ¿Por qué se cierran tanto? Cada martes. ¿Por qué ustedes, gobierno, partidos, se cierran tanto? ¿Por qué no permiten, no se nutren, no crecen con la diversidad de pensamientos, planteamientos, argumentos, propuestas? La sociedad nicaragüense, no solo ellos como partidos, que se están aminorando, se están cerrando, se están arrinconando, porque además esa organización vendió una idea en el imaginario nicaragüense de libertad, de derechos, de justicia social, en la lucha contra Somoza. De luchar por tus derechos, de pelear por lo que querés, de pelear por lo que te gusta, de tener igualdad entre las personas. Claro, y es mucho más fuerte, porque entonces los abanderados de esos derechos ahora son los represores de una organización, pues, que ya no son los mismos, pero una organización que simbólicamente puede representar eso. Dije, bueno, a mí ya no me asusta, ya sé que aquí no hay libertad, ya sé que siempre hay un problema cuando pensás, cuando planteas otro argumento, cuando estás por los derechos, por las libertades, por el respeto, por la ética. Nada de eso es factible para ellos. Porque ves todos sus mensajes, todas sus direcciones mediáticas están para ofender, están para descalificar, están para amedrentar, y sus acciones lo comprueban, ¿no? Comprueban con sus acciones, con paramilitares, con policías, con grupos de choque. Decía doña Moncha el viernes, perdóname que te interrumpa, estoy confundida, no entiendo por qué ahora la policía, vestidos de celeste y negro o azul oscuro, está encapuchada. O no entiendo si es que ahora son delincuentes encapuchados que visten de policía. Porque, por ejemplo, ya no hay reparo en este sentido, ya no hay ese cuidado del respeto hacia la ciudadanía y hacia elecciones, entre comillas, que se pudieron haber hecho y elegido a un gobierno con el que no se está de acuerdo, que tenemos el total derecho. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ya en los medios de comunicación, porque antes era como muy escabullido, ¿no? El tema de los encapuchados era más de barrios y de calles, pero ahora no, ahora los que capturan y cuidan los detenidos que son interrogados o que están en juicio, justamente son uniformados y encapuchados. Bueno, ya alcanzaron un nivel de imposición de terror que ya no tienen ningún recato, ya no tienen ni siquiera el cuidado de esconder las plumas. Mínimo. ¿Verdad? Ya actúan de tal manera que lo que quieren es, primero, apresar a la gente, ¿no? Como lo están haciendo, ¿no? Y a los otros también mandarles el mensaje. Si seguís de necios, si seguís protestando, si seguís criticando, si seguís cuestionando,
Si sigues de inconforme, esto es lo que te va a suceder. Entonces nuestras libertades están amenazadas. Vos. ¿Cómo puede estar entonces una sociedad así, sin derechos? Y el derecho fundamental. Y eso no es factible. No es factible ni para los gobernantes, y ellos lo saben. No es factible para los gobernantes. No van a poder imponerse. No van a imponerse a este pueblo. No es cierto. A ningún pueblo se le va a imponer, menos a este. Por lo que planteaba, para bien o para mal en algunas ocasiones, que hay una tradición de guerra, hay una tradición de lucha, hay en el imaginario social nicaragüense, en una buena parte del imaginario social nicaragüense, la lucha por los derechos, la lucha por la democracia. Yo que tengo 60 años, que ya es bastante para mí, sí, es bastante. Desde que yo recuerdo, en mi casa se hablaba de eso, de la lucha por los derechos, por la democracia, contra la dictadura, contra los Somoza, contra la Guardia. Y antes también en las luchas libero-conservadoras, la lucha de Sandino, la revolución liberal de Celaya en 1895. Imagínate, y seguimos en el mismo cuento. Y yo reflexiono, y lo digo a esta edad, cuando mi abuelo desde niño me decía, es que la historia de Nicaragua es la lucha de revoluciones, es la lucha de libero-conservadores, ganan los liberales, confiscan a los conservadores, ganan los conservadores, confiscan a los liberales. Es una lucha de no acabar. Y creo que sí hay una generación, y es esta generación que creció escuchando, así como crecí yo escuchando, como reclamar los derechos a la dictadura de Somoza. Esta generación también creció escuchando que ya no quiere guerra, que no quiere matanza, que quiere derecho, Estado de Derecho, que no quiere corrupción, que no quiere nepotismo, que no quiere represión, que quiere libertad. Igualdad de derechos, sí. Igualdad de oportunidades. Sí, entonces es un elemento, son elementos, es un movimiento que para mí es válido. Es válido porque esta generación además está interesada en estudiar, están interesados en aprender, en ser buenos profesionales, en ser mejores personas. Yo vi cantidad de chavalos ahí que conozco y chavalas que son mejores personas, que quieren ser mejores personas, que quieren establecer mejores relaciones en esta sociedad. Entonces para mí es válido, eso es lo positivo. Es positivo para mí también que ellos no quieran agarrar armas, que ellos no estén planteando, vamos otra vez a la guerra como mi papá, como mi abuelo, a matarnos entre nosotros. No quieren eso. Y han resistido con mucho valor, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, con mucho riesgo, pero ahí están demandando derechos básicos. Ahora, es inevitable que también los otros, los pro gobierno, pro partido, digan que también tienen la libertad de defender a su comandante y a la compañera. Está bien, si ellos tienen derecho a defenderlo, está bien, ellos tienen todo el derecho a defenderlo. Igual defienden a Hitler todavía, hay neonazis, hay franquistas, hay gente en Italia que defiende a Mussolini, hay gente en Chile con Pinochet, hay en Nicaragua gente que defiende a Somoza. Si bien hay un sector de seres humanos, de humanos que alcanzan ese nivel. El problema en Nicaragua es que estas personas no son, en sus cargos no son representantes solamente de su partido, sino de un pueblo y de un país, de una nación. Ellos están administrando, dirigiendo un Estado en el cual todos somos ciudadanos. Cada martes tu voz resuena. En el cual todos nosotros tenemos derechos de reclamar lo básico. Sí, no se le está reclamando nada más que lo básico, lo esencial. Y la represión por reclamar los derechos, eso es grave. Eso es gravísimo, y eso lo vemos en la historia de Nicaragua. Por mucho que los Somozas hayan dicho que desde 1934 a 1979 los Somozas eran la maravilla de Nicaragua y que era una familia elegante, digna, aristocrática, todos esos elementos que había en ese tiempo, y que la economía estaba muy bien, una clase media alta, aquí en Matagalpa unos cafetaleros boyantes, ¿eh?
que el granero de Centroamérica, porque había cantidad de cultivos, de granos básicos, y había una economía en ese nivel, y también había una miseria, pues, de la cantidad de trabajadores agrícolas, obreros agrícolas, que siempre estuvieron en la miseria, analfabetos, semianalfabetos, viviendo en esas barracas cochinas como animales, ¿verdad? Como haciendas feudales. Pero bueno, también había ese sector. Es decir, bueno, en Nicaragua, si no compares, no, así es que no estamos comparando, la historia se repite. Esto es el punto. ¿Verdad? Cíclico. Sí, la historia se repite. Que aquel era más elegante, que doña Job era bien lindísima, distinguida, aristocrática, y que la Rosario se viste estrafalaria, y que es esto y que lo otro. Esos no son elementos sustanciales, pues. Lo sustancial es que en Nicaragua no logramos la libertad. No logramos libertad. Yo voy a la policía, vos vas a la policía a reclamar tus derechos ciudadanos para que investiguen, para que hagan esto, y no lo hacen. Vos vas a determinada institución del Estado que tiene la responsabilidad de responderte a tu reclamo, a tu denuncia, a tu propuesta, como ciudadano que pagas impuestos, que tienes derechos. No lo hacen. Entonces tenés un Estado gobernado por excluyentes. Benefician a un grupito que los adoran, que los alaban, que los idolatran, que les lloran, que se les arrodillan, que hacen ritos y todo eso, como ciudadanos de un Estado con privilegios. Y tenemos otros ciudadanos que no quieren arrodillarse, que no quieren alabarlos, que tienen otro pensamiento, entonces son excluidos y son reprimidos. Ese es un problema. Además es un problema clasista en esta sociedad. Y este es el punto en el que continúa el pueblo de Nicaragua. Continuamos en este andar y en este camino, y por eso justamente era necesario hablar de este tema esta mañana en Rompamos el Silencio con Sergio Simpson, analizar qué significa tener la palabra, tener la escritura, tener la voz, qué significa ese derecho para la ciudadanía, qué significa poder seguir haciendo uso de esa palabra. Sergio, ojalá hubiéramos tenido más tiempo, ya se nos acabó, pero sí me gustaría como mensaje final sobre este derecho de la ciudadanía. Vos decís, ayer alguien me decía, es que no pueden poner preso a todo el pueblo de Nicaragua, ¿dónde nos van a ubicar? Decía un señor el día de ayer por la calle. ¿Dónde nos van a meter? Es que no pueden ponernos presos a todos, ¿verdad? Entonces, y vemos las marchas en todo el país, no solo aquí en Matagalpa, sino a nivel nacional. O sea, no hay celdas para tanta gente. La represión alcanza para todo el mundo y lo saben hacer, y usan diferentes medios, ¿verdad? Usan la presión psicológica, la presión terrorista, la presión de las redes, que es parte también del terrorismo y de lo psicológico. Pero vos dijiste una palabra muy acertada: este pueblo está acostumbrado a luchar por sus derechos. Entonces pienso que en esta línea, pues, los que somos comunicadores y que tenemos una manera para comunicar, para hablar, nos vamos a seguir expresando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir denunciando y vamos a seguir aportando al pensamiento y al análisis del pueblo, de la gente, a ser la voz también de muchas personas. Tu comentario final. Sí, es que es imposible que el pueblo de Nicaragua vaya a silenciarse. Es imposible. Hay una transmisión de experiencias para la libertad, para esa lucha por la libertad, y comentar de política en Nicaragua es cotidiano. Rompamos en todos los espacios, en tu casa, en las cantinas. Yo que voy a las cantinas a visitarlas todas, en todos los estratos sociales, y ahí está la gente conversando de política. Voy a los mercados, que también voy a todos los mercados, y gente que me conoce o que se acerca ya me habla del tema político. Claro. Bueno, subo a un bus y me conoce a alguien, oye, Simpson, tal y tal cosa. Voy en el parque, oye, Simpson, mira, tal y tal cosa. Entonces es imposible que callen a la población nicaragüense. Es imposible porque ha sido una transmisión oral, una tradición oral
Y la política también ha estado en primer plano porque nos ha fregado tanto, nos ha molestado tanto, nos ha dañado tanto esa forma de hacer política, ese concepto político, ese comportamiento de esa clase política, que es imposible callarlos. Y también es imposible desaparecer esa conciencia. Es imposible que estas personas vayan a cambiar su concepto de libertad, la necesidad de libertad, de un cambio en Nicaragua. Es imposible que lo cambien. Entonces, los que están errados son los que al final van a salir lamentando sus actuaciones. Pues ya lo he visto, pues he visto lo que ha sucedido en la arrogancia de la dictadura de los somocistas. Vi cómo salieron huyendo y llorando y escondiéndose. Vi cómo en 1990 igual, con toda la prepotencia que tenían, con toda la autoridad, con todas las armas, el pueblo les dijo no. Igual lo vimos con los otros gobiernos. Los liberales y Alemán, que también era otro gran líder y que el señor era dicharachero y Bangan también no lo aguantó la gente. No aguantó ese sector de la democracia naciente del 90 al 2006, que era otra esperanza en Nicaragua. Otra esperanza, por fin la democracia, por fin ya pasaron las guerras de la dictadura de Somoza, la dictadura de los sandinistas, viene la democracia de saco y corbata. ¿Y qué sucede? Tampoco se logró. La gran corrupción, la represión con otros métodos, hubo represión. A la libertad de prensa igual hubo represión, con otros métodos y otras libertades también. Y luego viene este señor otra vez y nos viene a meter a un problema de corte militar, de corrupción, de copar todos los poderes del Estado, de comenzar a correr incluso a cantidades sandinistas que les costó, que lucharon precisamente por los derechos, por esos derechos que dijeron ellos en los 70. Y lo fue corriendo, lo fue apartando, lo fue marginando. Y gente honesta, gente valiosa, profesionales, con otra actitud, lo fue apartando, lo fue quitando. Y entonces, y ahora lo sigue reprimiendo. Y sigue reprimiendo a quien no piense como él. A quien tan solo les diga, miren, compónganse, hombre, no sean tan degenerados, compónganse. Fíjese que no estoy de acuerdo. Sí. Bueno, eso es, pero es imposible. Nosotros tenemos que seguir conversando, tenemos que seguir conversando con quien sea, en las calles, en los parques, en el taxi, en el bus, en el vecindario. Y eso es inevitable y eso no se va a poder erradicar. Y el miedo es la herramienta más potente para un dictador. Es su herramienta, impone el miedo y el terror para que el pueblo pueda callar. Y no podemos entrar ahí. Aunque a veces nos zarandee, no podemos entrar en ese miedo. Pero yo solo quiero quitarte un minuto con eso. ¿Sabes cuál es el problema en ese precisamente del miedo? Yo les digo, y es que ustedes no aprendieron. Mientras más miedo le querrás imponer a la gente, las personas se van a enojar más y te van a responder con más violencia. Eso ha sido una tónica que yo le he visto en lo largo de mi vida de rebeldías y revoluciones. Mientras más miedo le querrás imponer a la gente, más rebelde se te va a volver. Y lo están demostrando ahorita. Y con esto cerramos, bueno, Sergio. Te agradezco, al revés, te agradezco un montón y ya sabes que más veces vamos a invitarte. Claro, gracias. Sergio Simpson, con ustedes en Rompamos el Silencio. Esta servidora, Leo Argüello, me despido de ustedes agradeciéndoles que nos hayan acompañado y continúen en la programación de La Voz. No hay más que decir. Hemos hecho el análisis, te queda voz, sembrar y cosechar. Si eres comunista, si eres socialista,
Hemos presentado Rompamos el silencio. un programa de denuncia, de lucha por la justicia. Escúchanos y unite a nosotras todos los martes a las 8 de la mañana en Radio Estéreo Voz. Rompamos el silencio, donde tu voz resuena. Latinoamericana.